una vez más, por la gracia de Dios, para seguir compartiendo un poquito más de este estudio que hemos estado ya hablando algunas semanas. Sí, es un estudio interesante, un estudio que nos llama a reconocer en realidad quién es Dios en nuestra vida. Vamos a continuar con el tema y para eso vamos a comenzar con una oración, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, estamos una vez más aquí delante de tu presencia, Padre, buscando de ti a través de tu palabra, a través del estudio de ella, Padre, a través de lo que tú quieres hablarnos, Padre, a nuestro corazón, a nuestra mente. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote que obres en nuestras vidas, Padre, en esta tarde. Que tú estés abriendo nuestros oídos, nuestro pensamiento, Padre, a lo que tú quieres decirnos, a lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, a través de este mensaje, a través de la escritura en el libro de Job. Padre, sigue hablándonos, Padre. Te pedimos, Padre, que esté nuestro corazón dispuesto y que sea tu Santo Espíritu hablándonos en esta tarde. Te pedimos por las necesidades que hay, Padre. Tal vez no han sido expuestas en este momento, a través de este medio, pero tú las conoces, Padre. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, la necesidad que hay en nuestra mente o en nuestro corazón. Bendito Dios, porque tú conoces todo. Y simplemente queremos ponerlo en tus manos, Padre. Te pedimos por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están pasando enfermedad, sea cual sea. Bendito Dios, tú eres el doctor de doctores. Y nos ponemos en tus manos en esa tarde pidiéndote así que seas tú quien nos guíe y nos oriente a través de este estudio y que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, como les dije, es un placer estar aquí una vez más y pues queremos continuar. Ya hemos aprendido algunas cosas a través de este tema, que es el sufrimiento. Hablamos del sufrimiento de los demás, de cómo Dios puede usarnos a través de esas situaciones, de esas circunstancias de la vida. Hablamos del sufrimiento personal, porque sí, tal vez puede ser que en este momento alguien esté sufriendo alguna necesidad, alguna pena, algún dolor. Pero hemos visto a través del libro de Job, a través del libro de Juan, que nuestro sufrimiento es usado por Dios, de alguna manera, con algún propósito. Dios nos enseña, nos quiere enseñar algo a través de esas situaciones. También Él nos puede mostrar que podemos nosotros mostrar a través del gozo, a través de la paciencia, a través de la perseverancia. Podemos mostrar eso a otros. Aún estando en el sufrimiento, podemos mostrar paciencia y perseverancia. Eso es algunas de las cosas que hemos estudiado, que hemos aprendido a través de los recientes estudios, a través del libro de Job. Hemos visto también que el sufrimiento nos ayuda a medir el alcance de nuestro amor por Dios. A través del sufrimiento podemos medir cuál es el alcance que tenemos en ese amor a Dios. El poder perseverar en medio de la prueba demuestra que amamos a Dios. Podemos ver a través de la vida de Job esa perseverancia a través del sufrimiento. Seguía perseverante, buscando de Dios. Sí, en algún momento tuvo tal vez la necesidad de hacerle algunas preguntas a Dios. Tal vez de querer saber el porqué de esa situación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo Dios responde ante el sufrimiento de nosotros? Pero en medio del sufrimiento, ¿cómo o cuánto quieres servir al Señor?
Es una pregunta que nosotros debemos de hacernos a través de las situaciones de la vida. Es que en realidad en esas situaciones aún queremos servirle a Dios. ¿Cómo y cuánto? Si Dios te preguntara en este momento, ¿amas a tus hijos más que a mí? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si Dios nos volviera a preguntar, ¿amas tu salud más que a mí? ¿Qué le responderíamos? Si nos hiciera una pregunta más, ¿amas tus posesiones más que a mí? ¿Qué le responderíamos? Podemos recordar que Jesucristo le hace estas preguntas a Pedro. 3 veces. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? La respuesta de Pedro, claro que te amo. A la tercera vez, le dice Pedro, tú lo sabes todo. Entonces, la pregunta, sí, ¿cuánto amamos a Dios? Si Dios te quitara todo lo que tienes, y esta pregunta viene directamente de Dios, si yo te quitara todo lo que tienes, y yo fuera lo único que posees, ¿me despreciarías o me amarías? No me contesten esa pregunta, mi hermanos. Esa pregunta, Dios quiere la respuesta. ¿Cuánto le amamos? ¿Qué hay más importante en nuestra vida, aún en el sufrimiento? ¿Qué lugar le estamos dando a Dios en esas situaciones difíciles? O en esas situaciones tal vez de vida o muerte. Recordamos que Job fue lo que atravesó, ¿verdad? Perdió todo en un instante. Y tal vez esa era la pregunta de Dios para Job en ese momento. ¿Cuánto me amas? ¿Qué hay más importante en tu vida que yo? Porque ciertamente son las cosas más importantes que nosotros en esta vida terrenal tal vez podríamos atesorar. Nuestros hijos, nuestra familia, la salud, las posesiones. Pero ¿cuánto en realidad es lo que amamos a Dios? Entonces queremos ver a través de esta tarde, porque ese es el tema de hoy. La pregunta es, ¿cómo responde Dios al sufrimiento? O lo podemos hacer más personal. ¿Cómo Dios ha respondido a mi sufrimiento? ¿Cómo Dios ha respondido a tu sufrimiento? ¿Qué podríamos decir? Les voy a leer una historia y después vamos a hacer algunas preguntas. Dice la historia así, dice, solo recuerdo a uno de mis maestros de la escuela dominical. Nos enseñaba el libro de Éxodo con una pasión contagiosa. Todo en su vida me parecía intenso, devoto y admirable. Pero un día, su esposa fue diagnosticada con un cáncer avanzado. La primera reacción de la pareja fue, Dios usará esta enfermedad para mostrar su gloria y su poder sanador. Estaban seguros de que Él haría un milagro. Pero cuando los meses pasaron, el cáncer siguió progresando, decidieron cambiarse a otra iglesia con un mayor énfasis en los dones espirituales y los dones espectaculares del Espíritu Santo. Pero nada detuvo el cáncer. Ni las oraciones, ni la imposición de manos, ni el ungimiento con aceite. Cuando su esposa murió, el dolor se apoderó de este hombre y lo llenó de tristeza y de amargura. El gozo desapareció de su alma y toda su fe en Dios cambió. Él y su esposa habían servido a Dios y él no los había escuchado.
Pensaban que Dios no lo había sanado, que él había sido cruel y había sido infiel. En esta sesión queremos aprender cómo es que Dios responde ante el sufrimiento de nosotros o de alguien más. La historia de Job es un ejemplo claro. No sé si nosotros hemos pasado por algo así, si en realidad nosotros en el momento que sentimos que Dios no nos respondió, nos hemos desanimado. Hemos tirado la toalla. Hemos dicho, ¿qué pasó? Dios no me contestó. Sí, nuestra fe nos lleva a pensar que tal vez en cualquier situación Dios va a responder de la manera que nosotros queremos. Pero no necesariamente, porque tal vez ese no es el propósito de Dios a través de ese sufrimiento. Dios nos quiere mostrar algo más allá de nuestro entendimiento. Entonces, la pregunta es, si tú alguna vez has pensado que Dios ha actuado de una manera injusta o caprichosa. Las situaciones de la vida tal vez nos pueden llevar a ese pensamiento. Porque tal vez algún familiar no ha sanado. Porque tal vez algún familiar no ha sido rescatado de donde está. Y le hemos pedido por años. Tal vez algunos todavía estamos esperando la respuesta. Y hay sufrimiento. Pero debemos de entender que sin importar cuál sea el resultado de la situación, podemos seguir confiando en Dios. Aún cuando Él siga haciendo algo incomprensible en nuestra vida. Tenemos que confiar en Él. ¿Por qué? Porque necesitamos comenzar a ver el sufrimiento de una manera diferente. Desde una perspectiva eterna y divina. Ciertamente lo vemos tal vez de una manera humana, donde está afectando nuestra vida, nuestros sueños, nuestra manera de pensar. Pero entonces, ¿cuál sería el pensamiento de Job en ese momento? En un momento donde tal vez el sufrimiento se había prolongado más de lo que él esperaba. Donde el sufrimiento ya era agonizante. Donde la pérdida era total. ¿Cuál sería nuestro pensamiento? ¿Cuáles serían las preguntas que tendríamos nosotros para Dios? En el libro de Job, él tuvo un tiempo, un lapso de queja, de preguntas, de razonamientos, queriendo entender todo. Pero llegamos al capítulo 40 de Job, verso 1 al 5. Y dice así, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. En este punto, en esta situación, Job tiene un lapso de queja y se preguntaba tantas situaciones. Sus amigos le acusaban, lo estaban de alguna manera pisoteando. Ahora, Dios le permitió a Job hablar hasta cierto punto. Y ahora dice Dios, bueno, ahora respóndeme algo. Ahora es mi turno de preguntarte, ahora es mi turno de saber y entender tus pensamientos.
La primera pregunta que le hace Dios a Job ¿es sabiduría contender contra el Omnipotente? ¿Es de sabios acaso preguntarle a Dios el porqué de las cosas? El por qué ciertamente estás sufriendo, pero ¿es acaso crees que vas a sacar alguna respuesta a tu beneficio? Job había exclamado, esto lo podemos ver en Job 31-35, ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Que me responda el Todopoderoso. En otras palabras, Job quería una respuesta. Quería hablar directamente con Dios. Que Dios le respondiera cuál era la causa de su sufrimiento. Job llegó a convencerse de que Dios no podía tener una razón para permitir este sufrimiento en su vida. Job habló de tal manera que Job entendió dos cosas. Job estaba entendido y convencido de dos cosas. La primera, estaba convencido de su integridad. Job 31 del 5 al 6 dice así: si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Job estaba seguro de su integridad. Quería entender el porqué de su sufrimiento. Él decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si he fallado en algo, que Dios mismo me juzgue. Que pese lo que he hecho yo. Dice, péseme Dios en balanzas de justicia. Y dice, y conocerá mi integridad. Job estaba consciente, seguro de que el sufrimiento que estaba recibiendo no tenía alguna causa. No tenía el porqué. Pero ese era el pensamiento de Job. Job también estaba seguro y convencido de que Dios lo azotaba de una manera inmerecida. Job 30 nos dice algo semejante. Job 30, 20 y 21. Dice, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. ¿Te has vuelto cruel para mí? Con el poder de tu mano me persigues. Job estaba diciendo que estaba siendo castigado, sin causa, sin razón. Estaba diciendo, yo he venido delante de ti y no me oyes. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros queremos entender la razón de nuestro sufrimiento? Tal vez hemos pensado que ese sufrimiento que estamos pasando no tiene razón ni causa. ¿Cuántas preguntas nos hemos hecho en medio del sufrimiento? Ahora, con eso en mente, ¿cuántas preguntas nos hemos hecho en medio de la bendición? Tal vez ninguna. Tal vez en medio de la bendición nunca nos hemos preguntado nada, porque pensamos que lo merecemos todo. Estamos seguros que esa bendición viene de Dios porque hemos trabajado duro, porque hemos sido buenos, porque le hemos agradado a Dios. Y no nos preguntamos nada. Pero cuando hay sufrimiento nos hacemos miles de preguntas. ¿Por qué? Yo he sido bueno, ¿por qué recibo esto? Yo he ayudado, ¿por qué recibo esto? Entonces ahí hay un gran contraste en esa pregunta. El por qué. ¿Qué dijo Job cuando perdió todo? Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos hemos llegado a ese punto de reconocer que sin importar lo que esté sucediendo en nuestra vida, tenemos que agradecerle a Dios?
Porque a través de esa situación, a través de esa prueba, Dios nos va a mostrar algo más grande. Algo más allá de lo que tal vez podamos entender hasta ese momento. Dios rompe el silencio después de todas esas preguntas, de toda esa conversación de Job por varios capítulos del libro de Job. Dios rompe el silencio aquí en el capítulo 40 e inicia una conversación con Job. Él tiene la primera palabra. Job no va a ser el juez. Dios pregunta a Job del principio del universo y de los elementos esenciales de la creación. Dios le empieza a preguntar a Job, ¿y dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé este mundo? Cuando yo hice toda la naturaleza y los animales y toda esta creación. ¿Dónde estabas tú? Al inicio de este capítulo 40, Dios le da la oportunidad a Job de responder. Y vemos la respuesta de Job. Verso 3. He aquí que yo soy vil. He aquí que yo soy vil. ¿Qué quiere decir la palabra vil? Que soy insignificante, que soy inferior, que no podemos compararnos con Dios de ninguna manera. 3 puntos que debemos de meditar a través de estos versículos. El primero es que en medio del sufrimiento es una necedad contender con el Dios Todopoderoso. Es una necedad. ¿Qué podríamos sacar nosotros de tratar de contender contra Dios? ¿Qué podríamos recibir de cuestionar lo que Dios está haciendo en nuestra vida? El versículo 2 contiene la última pregunta de Dios a Job, antes de hacer una pausa para exigirle una respuesta. Dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Todos alguna vez hemos dudado de la sabiduría de Dios. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos seguir dudando? Solamente hay una ocasión, una excepción, donde no hemos tenido la más mínima duda. ¿Cuál es esa? Jesucristo, el Hijo de Dios. La pregunta que Dios hizo debe de enseñarnos su poder y que ese poder es suficiente para que nosotros confiemos en Él. ¿Por qué no preguntamos por qué haría eso Dios? Esa es la sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios entregó a su Hijo para que yo fuera salvo? Es como lo decíamos anteriormente. Cuando recibimos bendición nunca preguntamos el por qué. Queremos seguir recibiendo bendición. Y como dijo Job, ¿acaso recibiremos tan solo lo bueno y lo malo no? Esa es la enseñanza que el libro de Job nos está dando. Que debemos de entender que el plan de Dios es perfecto, sin importar cómo se vea la situación. Y que debemos de seguir confiando en Él. A través del sufrimiento, sí. A través de la necesidad también. Debemos de seguir dependiendo de Dios en su totalidad. Punto número 2. En medio del sufrimiento, recordamos nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Es ahí donde podemos en realidad entender quiénes somos ante la grandeza del Todopoderoso. Que no hay cosa que nosotros podamos hacer ni cambiar si no es por la gracia de Dios. Ahí dice, Él se detiene ahora a escuchar al que contiende o al que está en disputa, que es Job.
Él está contendiendo contra Dios y se detiene a escucharlo. Job contesta de una forma que respondería un hombre justo. ¿Cómo respondió Job? La palabra nos dice que sí era un hombre justo. Y así es como responde en el verso 4. He aquí que yo soy vil. He aquí que yo no soy merecedor de nada. He aquí que yo soy totalmente inferior a Dios. Job ha entendido que lo que él era es insignificante delante de Dios, que es un Dios todopoderoso y omnipotente. ¿Estás tú dispuesto a poner tu vida en las manos del Todopoderoso? ¿Estás tú dispuesto el día de hoy a entender que delante de Dios somos tan insignificantes, pero sí queremos cuestionar su sabiduría? Pero sí queremos cuestionar lo que Él está haciendo en nuestra vida, cuando es un plan perfecto. ¿Sí? Es sufrimiento. ¿Sí? Que a veces es lo que tenemos que pasar porque de otra manera no ponemos atención a lo que Dios nos quiere decir. Pero de ahí, aún ahí, Dios nos va a llevar de la mano a través de esa situación. Punto número 3. En medio del sufrimiento, es más sabio confiar en silencio que contender en voz alta. Es más sabio que en realidad confíes en silencio en Dios a que quieras reclamar en voz alta. Dice por ahí el proverbio que es de sabios mantener la boca cerrada. El punto climático de este breve diálogo se halla en las últimas 3 líneas de Job 40, verso 4 y 5. Que cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, lo mejor es esperar en silencio. Cuando en realidad tú no entiendes el propósito de Dios para tu vida a través de esta situación, es mejor seguir confiando en silencio. No quieras dialogar, no quieras preguntar, no quieras entender algo que tal vez no puedes entender. Confía en Dios. Esta enseñanza es quizá la lección más difícil que el cristiano debe de aprender cuando sufre. Esperar con una fe apacible. Ahí es donde aprendemos de Job. Y pongamos nuestra mano en la boca si es necesario. Esa fue la respuesta de Job. Job entendió que ya había hablado de más, que era tiempo de callar, que era tiempo de escuchar cuál era el propósito de Dios para su vida. Dice, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas ya no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Es de sabios reconocer nuestro error. Dios nos va a hablar. Dios quiere que entendamos que a través de estas situaciones difíciles, Él nos va a enseñar algo nuevo, algo diferente, algo que tal vez jamás en tu vida habías experimentado. ¿Qué es? Yo no lo sé. Pero sí lo sabe Dios. A través de las situaciones difíciles. Job 46 al 8 dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y ahí le hace una pregunta. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? 2 preguntas que Dios le vuelve a hacer a Job. Pero ahora, en esta situación, ya Dios le está exigiendo una respuesta.
Dios le dice, yo te preguntaré y tú me responderás. Ya hablaste demasiado, ahora quiero que me respondas. ¿Qué le podemos preguntar nosotros a Dios? ¿Qué le podríamos preguntar si nos ha llenado de bendición? Si hemos pasado por alguna situación, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado a través de esas situaciones difíciles de la vida? Entonces, la pregunta que era al inicio de este estudio, ¿cómo responde Dios al sufrimiento? ¿Cómo ha respondido Dios a tu sufrimiento? Tal vez estás esperando todavía. Tal vez estás en espera. Pero sigue perseverante. Sigue perseverante porque Dios te dará la respuesta. Porque Dios contestará tus preguntas. Y tal vez te exija que le respondas. Es lo que aquí Job está experimentando ahora. Dios le está pidiendo una respuesta. Le está exigiendo una respuesta porque le dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Debemos de entender que Dios nos quiere hablar. Tal vez no de la manera que esperamos. Tal vez no de la manera que nos gusta que nos hablen o que nos pregunten. Tal vez no de la manera que quisiéramos aprender en la vida. Pero sí, a veces es necesario hacer una pausa en nuestra vida. Una pausa. ¿De cuánto tiempo? Para poder escuchar la voz de Dios. Para poder escuchar qué es lo que nos quiere decir. Especialmente en las situaciones difíciles. Especialmente en situaciones de sufrimiento. Una pausa. Hagamos una pausa. Suficiente. Es así como a veces hacemos esa pausa. Queremos que Dios nos hable en 2 segundos. No, Dios quiere que sí, hagamos una pausa, pero que esperemos a escuchar su voz. No que hagamos una pausa fugaz, donde no alcanzamos a entender ni a oír nada. Hagamos una pausa. Tal vez esta noche, tal vez en unos minutos, tal vez todos los días podamos hacer una pausa en nuestra vida y poder oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través del sufrimiento, a través de la adversidad? Entonces, este estudio lo vamos a continuar, hermanos, la próxima semana, si Dios nos permite, si Dios nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes una vez más. Pero quiero que se lleven esta pregunta y que reflexionen en ella. ¿Cómo debes de ajustar tu manera de pensar para confiar en Dios en medio del sufrimiento? ¿Cómo es que nosotros debemos de ajustar esa manera de pensar? ¿Cómo podemos ajustar nuestro pensamiento para escuchar en medio del sufrimiento y poder confiar en Dios? Hermanos, se los dejo de tarea. Que Dios me los bendiga.